Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Aportaciones de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre las TIC y la educación. Esta sesión la hemos dividido en tres grandes bloques o apartados. En primer lugar, hablaremos sobre qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, hablaremos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que lleva por nombre Educación de Calidad. Y en tercer lugar, hablaremos de cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que están directamente relacionados con las TIC. Vamos con el primer apartado, la Agenda 2030 y los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son 17 objetivos y 169 metas propuestas en una agenda que lleva por título Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible emanan de la Declaración de Incheon que tuvo lugar en el año 2015. Esta Declaración de Incheon fue aprobada por la UNESCO y en ella se encontraban representados 160 países, entre los cuales se encontraban 120 ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, así como representantes de la sociedad civil, la profesión docente, jóvenes y el sector privado. En la siguiente imagen ilustramos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pueden verlo ahí de forma ilustrada. De estos 17 objetivos podemos identificar 7 que son de carácter social y por tanto susceptibles de ser abordados desde una perspectiva educativa. Estos 7 son el objetivo 1, que se denomina fin de la pobreza, el 2, que se denomina hambre cero, el 3, que lleva por nombre salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el 10, reducción de las desigualdades. Como decimos, estos 7 objetivos tienen una perspectiva claramente educativa, pero de forma especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 versa sobre la educación de calidad y que es objeto de el siguiente apartado de esta sesión, con el que vamos a comenzar. Como decimos, el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, su nombre es Educación de Calidad. El Objetivo 4, denominado Educación de Calidad, se convierte en pieza clave como garante de una educación inclusiva y equitativa de calidad, para promover igualdades de aprendizaje permanente para todos. Este objetivo de educación de calidad se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Con este objetivo se persigue promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos, en todos los contextos y en todos los niveles educativos. Además, es importante, según se refiere en este objetivo, que se ofrezcan vías de aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, la validación y la acreditación de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal y no formal.
En este vamos con el tercer apartado o el tercer bloque, donde vamos a analizar cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con las TIC. Como parte de esta Agenda 2030, surge la necesidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, de una forma transversal. Las TIC están presentes sobre todo en aquellos ODS con mayor vinculación a la educación, la reducción de las desigualdades, la inserción laboral y la justicia social. De una forma más concreta y específica, identificamos 5 objetivos como punto de partida que están relacionados con las TIC. El ODS 1, que lleva por nombre Poner fin a la pobreza, el 4, Educación de calidad, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que lleva por nombre Trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 10, que lleva por nombre Reducción de las desigualdades. Es decir, estos 4 ODS están directamente relacionados con las TIC. Parece indudable la centralidad que las TIC han alcanzado para determinar los actuales procesos sociales y económicos, tanto en los niveles locales y nacionales como en su dimensión global. En este sentido, desde la Agenda 2030 y la especificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se concreta que a día de hoy constituyen una herramienta esencial utilizada tanto por individuos como por instituciones de cualquier tipo, en tanto que han abierto nuevas posibilidades para la vida cotidiana, los negocios o los mecanismos de gobierno. En resumen, en esta sesión hemos visto en primer lugar qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como cada uno de ellos. En un segundo apartado nos hemos centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de calidad, viendo sus definiciones y características. Y en tercer lugar, hemos analizado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible directamente relacionados con las TIC. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta sesión os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Tendencias de la enseñanza y aprendizaje con TIC en educación superior, Informe Horizon 2021. Esta sesión la hemos dividido en 3 apartados. En primer lugar, veremos qué es el Informe Horizon. En segundo lugar, veremos cuál es el contexto en el que surge este Informe Horizon. Y en tercer lugar, analizaremos cuáles son las 6 tecnologías claves que este informe de 2021 nos plantea para la enseñanza y el aprendizaje con TIC en la educación superior. Vamos con el primer apartado, que es el Informe Horizon. El Informe Horizon es un informe anual publicado por Educase Learning Initiative, que es una asociación sin ánimo de lucro. Está considerada la comunidad más grande de líderes tecnológicos, académicos, de la industria que promueven la educación superior a través del uso de las TIC. Es una comunidad que cuenta con más de 100.000 personas en organizaciones miembros de todo el mundo, comprometidas con el avance de la educación superior. Pertenecer a esta comunidad, ¿qué ofrece? Pues ofrece estar actualizado sobre temas y tendencias clave sobre las TIC en la educación superior. También estar conectado con colegas que enfrentan desafíos similares. Asimismo, pertenecer a esta comunidad nos ofrece la posibilidad de acceder a información y realizar conexiones que ofrecen ayuda a dificultades y retos. Asimismo, nos permite acceder a una amplia gama de recursos, programas y servicios. El Informe Horizon es una publicación periódica que realiza Educase en la que se analiza cuál es el impacto de las TIC en la educación superior.
Este informe se ha ido publicando cada año en el marco del proyecto News Media Consortium, que es un consorcio internacional sin ánimo de lucro centrado en el aprendizaje, dedicado a investigar el uso de nuevos medios y nuevas tecnologías en la educación. Este informe propone todos los años las tendencias clave y las tecnologías y prácticas emergentes orientadas al futuro de la enseñanza y el aprendizaje y prevé una serie de escenarios e implicaciones para ese futuro. Se basa en las perspectivas y la experiencia de un panel global de líderes de todo el panorama de la educación superior. En segundo lugar, o como segundo apartado de esta sesión, vamos a ver cuál es el contexto por el que surge este informe Horizon 2021. Y como no podía ser de otra forma, la pandemia generada por el COVID-19 ha transformado el panorama de la educación superior. Aunque queda por ver si estas transformaciones han calado y van a persistir en el futuro, no es difícil imaginar que la educación superior nunca será igual en algunos aspectos importantes, buenos o malos. De hecho, los posibles efectos duraderos de la pandemia han ocupado un lugar destacado en las discusiones y nominaciones de los panelistas del informe Horizon del año 2021. Este informe resume los resultados de estas discusiones y sirve como un punto de vista hacia dónde puede dirigirse el futuro posterior a la pandemia de la educación superior relacionada con el uso de las nuevas tecnologías. En tercer lugar, o como tercer apartado de esta sesión, vamos a ver cuáles son las 6 tecnologías claves que en 2021 identifica este informe. Las 6 tecnologías clave de 2021 son inteligencia artificial, recursos educativos abiertos, la analítica del aprendizaje, los cursos combinados e híbridos, el aprendizaje online de calidad y los microcredenciales. Vamos a ver cada uno de ellos de forma resumida. En primer lugar, o como primera tecnología emergente o clave en 2021, tenemos la inteligencia artificial, cada vez más presente en todos los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior, así como en los sistemas de gestión del aprendizaje, la supervisión, la evaluación, la analítica de aprendizaje, la productividad de las oficinas, los servicios de biblioteca, las admisiones, el apoyo a los discapacitados, las aplicaciones móviles, etc. Es decir, cada vez más presente en la mayor parte de los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje de la educación superior. Por otro lado, como otra de las tecnologías clave en 2021, este informe identifica los recursos educativos abiertos. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la creciente importancia de los recursos educativos abiertos. A medida que los cursos se trasladan rápidamente a Internet, el profesorado y los estudiantes recurren a materiales digitales gratuitos o de bajo coste y accesibles desde cualquier lugar y dispositivo. Aún así, queda por ver si este impacto se mantendrá una vez que vuelva el modelo presencial. Otra de las tecnologías clave que este informe pone de manifiesto es la analítica del aprendizaje, que puede ser utilizada por muchas áreas y funciones diferentes dentro de las instituciones de educación superior. Además de los instructores, es común que los asesores académicos, los jefes de departamento, las oficinas de acceso o de servicios para discapacitados y otras áreas de apoyo académico utilicen la analítica del aprendizaje para comprender e interpretar mejor las necesidades y los desafíos de las poblaciones de estudiantes. Otra de las tecnologías clave es la de los cursos combinados e híbridos. La pandemia también ha contribuido
a acelerar la evolución de los modelos de aprendizaje online y mixto, obligando a la enseñanza superior a ser creativa y a crear una serie de modelos de cursos para hacer frente a una situación verdaderamente única. Tanto los estudiantes como el profesorado han tenido que adaptar sus prácticas, e incluso los propios espacios de las aulas han tenido que ser readaptados para dar cabida a estos nuevos modelos híbridos. Por otro lado, dentro de las 6 tecnologías clave, identifica el informe Horizon 2021 el aprendizaje online de calidad. Las instituciones han empleado diversas estrategias para ayudar al profesorado a diseñar cursos de calidad y enseñar eficazmente en línea, generando plantillas, cursos autodirigidos, consultas, centros de recursos de materiales, etc. Muchos profesores descubrieron que enseñar en línea significa algo más que simplemente replicar la experiencia presencial a través de Zoom, tal como textualmente indica este informe. Las microcredenciales es otra de las tecnologías clave que este informe establece en el año 2021, que se están convirtiendo rápidamente en un pilar del panorama de la educación superior y que se definen como un mini título o una certificación en un área temática específica. Se ofrecen en plazos más cortos o más flexibles y tienden a ser más específicos que los títulos o certificados tradicionales. En resumen, y a lo largo de esta sesión hemos visto en primer lugar qué es el informe Horizon, en segundo lugar hemos visto cuál es el contexto por el que surge el informe Horizon en el año 2021, que como hemos visto está marcado por toda la repercusión y todo lo que ha afectado la pandemia del COVID-19, y en tercer lugar hemos visto las 6 tecnologías clave que en 2021 establece este informe Horizon. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta sesión os haya resultado interesante. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta sesión la hemos dividido en 3 grandes bloques. En primer lugar, hablaremos de cuál es el marco contextual de las competencias clave para el aprendizaje permanente desde la Unión Europea. En segundo lugar, veremos cuáles son las competencias clave. Y en tercer lugar, por la pertinencia del contenido que estamos abordando, nos centraremos en analizar la competencia digital. Vamos con el primer apartado, el marco contextual de las competencias clave para el aprendizaje permanente. Las competencias clave para el aprendizaje permanente podemos verla en la recomendación del Consejo del 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta recomendación se presenta como una actualización de la que anteriormente existía, que estaba planteada en el año 2006. Esta recomendación lo que pretende es ofrecer un marco de referencia sobre las competencias clave necesarias para el aprendizaje permanente, que tiene como fin la formación y educación de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida es que toda persona tiene derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Según esta recomendación, toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o de trabajar por cuenta propia, y esto incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje. Y estos principios se definen en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Digamos que este es el marco contextual por el que surgen estas competencias clave
para el aprendizaje permanente. Esta recomendación define las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que están establecidos y apoyan la comprensión en un área o tema concreto. Las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obtener resultados. Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, su empleabilidad, integración social, estilo de vida sostenible, éxito en la vida en sociedades pacíficas, modo de vida saludable y ciudadanía activa. Estas competencias se desarrollan con una perspectiva de aprendizaje permanente, desde la primera infancia hasta la vida adulta, y mediante el aprendizaje formal, el no formal y el informal, en todos los contextos, incluidos la familia, el centro educativo, el lugar de trabajo, el entorno y otras comunidades. Como segundo apartado de esta sesión, vamos a ver cuáles son estas competencias clave. Podemos identificar como competencias clave del aprendizaje permanente la comunicación en la lengua materna, en primer lugar. Como segunda competencia, la comunicación en lenguas extranjeras. Como tercera competencia, se identifica la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La cuarta competencia clave es la competencia digital. La quinta competencia es aprender a aprender. La competencia número 6 es las competencias sociales y cívicas. La 7, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. Y por último, la octava es la conciencia y expresión culturales. Estas son las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente que se establece desde el marco de la Unión Europea. Las competencias clave se consideran igualmente importantes, ya que cada una de ellas puede contribuir al éxito de la sociedad del conocimiento. Y hemos de advertir que muchas de estas competencias se solapan y entrelazan. Determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. Como adelantábamos al inicio, y por la pertinencia de los contenidos que estamos estudiando, nos vamos a centrar en este tercer apartado en la competencia digital. La competencia digital, dentro de este marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente, se define como la que entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC, el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. Vamos a ver ahora cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes que se incluyen o que se definen en este marco dentro de la competencia digital. A nivel de conocimientos, la competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la función y las oportunidades de las nuevas tecnologías, en situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional. A nivel de conocimientos, esta competencia identifica conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de la información, y la comprensión de las oportunidades y los riesgos potenciales que ofrece Internet y la comunicación por medios electrónicos para la vida profesional, el ocio,
la puesta en común de información y las redes de colaboración, el aprendizaje y la investigación. A nivel de las capacidades, dentro de esta competencia digital, se establece la capacidad de buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las personas deben ser capaces de utilizar herramientas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos. Finalmente, como actitudes de la competencia digital, se indica, dentro del marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente, la utilización de las TIC requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a la información disponible y un uso responsable de los medios interactivos. Esta competencia se sustenta también en el interés por participar en comunidades y redes con fines culturales, sociales o profesionales. A modo de resumen, en esta sesión hemos visto en primer lugar el marco contextual por parte de la Unión Europea a nivel de las competencias clave para el aprendizaje permanente. En segundo lugar, hemos visto cuáles son las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente que se identifican en este marco. Y en tercer lugar, hemos analizado cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes específicas de la competencia digital. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que esta sesión os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Competencia Digital Docente DIGCOM-EDU, Compromiso Profesional, Recursos Digitales y Pedagogía Digital. Esta sesión la hemos dividido en 3 grandes bloques. En primer lugar, hablaremos sobre el marco conceptual del DIGCOM-EDU. En segundo lugar, veremos cuáles son las áreas de las competencias digitales de los educadores. Y en tercer lugar, nos centraremos en 3 de estas áreas: la de compromiso profesional, contenidos digitales y pedagogía digital. Vamos con la primera parte, el marco conceptual del DIGCOM-EDU. El DIGCOM-EDU es el marco europeo de la competencia digital de los educadores, que fue publicado en el año 2017 por la Unión Europea. Este marco europeo es un modelo de referencia que ayuda a orientar las políticas para adaptarse a la implementación de herramientas y programas de capacitación del profesorado a nivel europeo y nacionales. El objetivo de este marco europeo es proporcionar un lenguaje y enfoque común dirigido a los educadores de todos los contextos y niveles educativos, incluido el profesorado universitario, para el desarrollo de la competencia digital en los Estados miembros y en las organizaciones e instituciones del ámbito de la formación. Vamos con la segunda parte, en la que vamos a ver cuáles son las áreas de las competencias digitales de los educadores. El marco europeo DIGCOM-EDU se estructura con base a 6 áreas competenciales y 6 niveles, que ofrecen una progresión en cuanto al manejo de la integración de las TIC en la práctica educativa. Como veis en la imagen que se ilustra, estas son las 6 competencias o las 6 áreas de competencias que identifica este marco europeo. Encontramos la de compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, en quinto lugar, empoderamiento de los estudiantes y en sexto lugar, el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. En cuanto a los niveles de desarrollo que ofrece este marco europeo, como veis en la imagen, se ofrecen 6 niveles que van desde el A1 al C2 e incluyen el A1 que es sensibilización, el A2 que es exploración, el B1 que es integración, el B2 que es conocimiento experto, liderazgo es el C1
e innovación el C2. El objetivo dentro de esta sesión, y como hemos comentado anteriormente, dentro de estas 6 áreas que se establecen en este marco europeo, nos vamos a centrar en las 3 primeras, en la de compromiso profesional, contenidos y recursos digitales, y el tercero, pedagogía digital y enseñanza y aprendizaje, que como decimos corresponde a la tercera parte de esta sesión. Vamos con ello. En primer lugar, empezamos por el área de compromiso profesional, cuya definición es el uso de las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional. Este área se identifica como la capacidad de utilizar las tecnologías digitales no solo para manejar la enseñanza, mejorar la enseñanza, sino también en sus interacciones profesionales con compañeros, estudiantes, padres y otras partes interesadas, para su desarrollo profesional, individual y para el bien colectivo y la innovación continua en las organizaciones y en la profesión docente. Dentro de este área encontramos estas competencias. En primer lugar, comunicación organizativa, que consiste en utilizar las tecnologías digitales para mejorar la comunicación organizativa con estudiantes, padres y terceros, así como contribuir al desarrollo y mejora a través de la colaboración de las estrategias de comunicación organizativa. Otra de las competencias que se incluye en este área es la de colaboración profesional, que consiste en emplear las tecnologías digitales para entablar colaboración con otros educadores, compartir e intercambiar conocimientos y experiencias e innovar las prácticas pedagógicas de manera conjunta. Asimismo, dentro de este área encontramos la competencia práctica reflexiva, que consiste en reflexionar de modo individual y colectivo sobre la práctica pedagógica digital personal y de la propia comunidad educativa, evaluarlas de forma crítica y desarrollarlas de forma activa. Por otro lado, encontramos también dentro de este área la competencia desarrollo profesional continuo a través de medios digitales, que consiste en utilizar fuentes y recursos digitales para el desarrollo profesional conjunto. Por otra parte, hablamos de la siguiente área, que es la de recursos, contenidos digitales, cuya definición es la búsqueda, creación e intercambio de contenidos digitales. Es una de las competencias clave que cualquier educador necesita desarrollar, es poder gestionar la gran variedad de recursos digitales, identificar de forma efectiva los recursos que mejor se adapten a sus objetivos de aprendizaje, grupos de alumnos y estilo de enseñanza, estructurar la ingente diversidad de materiales relacionados entre sí y modificar, añadir y desarrollar por sí mismos recursos digitales con los que apoyar su enseñanza. Dentro de este área encontramos las siguientes competencias. En primer lugar, la competencia de selección de recursos digitales, que consiste en saber identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, así como considerar de forma específica el objetivo de aprendizaje, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de alumnos al seleccionar los recursos digitales y programar su uso. Otra de las competencias que encontramos en este área es la de creación y modificación de recursos digitales, que consiste en saber modificar y adaptar los recursos con licencia abierta existentes, así como otros recursos en los que esto esté permitido. Asimismo, en esta competencia consiste en crear de forma individual o en colaboración con otros nuevos recursos educativos digitales. Y finalmente, dentro de esta competencia, se encuentra el dominio a la hora de considerar de forma específica el objetivo de aprendizaje, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de estudiantes al diseñar los recursos digitales y programar su uso. Por último, dentro de este área encontramos la siguiente competencia:
protección, gestión e intercambio de contenidos digitales, que consiste en organizar los contenidos digitales y ponerlos a disposición de los alumnos, padres y otros educadores, así como proteger eficazmente la información digital confidencial, respetar y aplicar correctamente la normativa sobre privacidad y propiedad intelectual y finalmente comprender el uso y creación de licencias abiertas y recursos educativos abiertos, incluyendo su correcta atribución. Como tercera área objeto de esta sesión, nos vamos a centrar en el área de pedagogía digital, enseñanza y aprendizaje, que la definición es gestión y organización del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Manejar eficazmente el uso de las tecnologías digitales en las diferentes fases y entornos del proceso de aprendizaje. Este área es una de las más importantes que encontramos dentro de este marco europeo y en concreto una competencia fundamental que es la 3.1 enseñanza, que vamos a ver a continuación. Como os decía, el área de pedagogía digital y enseñanza y aprendizaje incluye una serie de competencias entre las que encontramos en primer lugar y más importante la competencia de enseñanza, que consiste en saber programar y poner en funcionamiento dispositivos y recursos digitales en el proceso de enseñanza, a fin de mejorar la eficacia de las intervenciones docentes, gestionar y coordinar adecuadamente las intervenciones didácticas digitales y experimentar con nuevos formatos y métodos pedagógicos para la enseñanza y desarrollarlos. Como hemos adelantado, esta competencia es fundamental y clave para el manejo de las nuevas tecnologías en la enseñanza en la educación superior. Otra de las competencias que encontramos en este área es la de orientación y apoyo en el aprendizaje, que consiste en saber utilizar las tecnologías y servicios digitales para mejorar la interacción individual y colectiva con el alumnado, dentro y fuera de las sesiones lectivas, así como emplear las tecnologías digitales para ofrecer orientación y asistencia permanente y específica, junto con las habilidades de experimentar con nuevas vías y formatos para ofrecer orientación y apoyo y desarrollarlos. Encontramos dentro de este área esta competencia también, la de aprendizaje colaborativo, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar la colaboración entre los estudiantes, así como capacitar al alumnado para utilizar las tecnologías digitales como parte de las tareas de colaboración, como un medio para mejorar la comunicación, la cooperación y la creación conjunta de conocimiento. Encontramos dentro de este área la competencia también de aprendizaje autorregulado, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para favorecer procesos de aprendizaje autorregulado, es decir, hacer que los alumnos sean capaces de planificar, supervisar y reflexionar sobre su propio aprendizaje, aportar pruebas de los progresos realizados, compartir ideas y formular soluciones creativas. En resumen, y a modo de conclusión de esta sesión, hemos visto en primer lugar el Marco Europeo de la Competencia Digital Docente, conocida por sus siglas DIGCOM-EDU. En segundo lugar, hemos visto cuáles son las 6 áreas de las competencias digitales de los educadores. Y en tercer lugar, nos hemos centrado en describir las 3 primeras áreas de competencia, las de compromiso profesional, contenidos digitales y pedagogía digital. Muchas gracias por vuestra atención y espero que les haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Competencia Digital Docente, DIGCOM-EDU, Evaluación y Retroalimentación
empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital en ellos. Esta sesión la hemos dividido en tres grandes partes. En primer lugar, hablaremos sobre el marco conceptual de la competencia digital docente, DIGCOM-EDU. En segundo lugar, hablaremos sobre cuáles son las áreas de las competencias digitales de los educadores de este marco europeo. Y en tercer lugar, nos centraremos en tres de estas áreas: evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital en ellos. Vamos con la primera parte. El DIGCOM marco conceptual. El DIGCOM-EDU es el marco europeo de la competencia digital de los educadores, que fue publicado en el año 2017 por la Unión Europea. Este marco europeo es un modelo de referencia que ayuda a orientar las políticas para adaptarse a la implementación de herramientas y programas de capacitación del profesorado a nivel europeo y nacionales. El objetivo de este marco europeo es proporcionar un lenguaje y enfoque común dirigido a los educadores de todos los contextos y niveles educativos, incluido el profesorado universitario, para el desarrollo de la competencia digital en los Estados miembros y en todas las organizaciones e instituciones del ámbito de la formación. Vamos con la segunda parte, áreas de las competencias digitales de los educadores dentro de este marco europeo. Como pueden ver en la imagen, el marco europeo DIGCOM-EDU se estructura con base a 6 áreas competenciales y 6 niveles que ofrecen una progresión en cuanto al manejo de la integración de las TIC en la práctica educativa. Estas 6 áreas de competencia son las de compromiso profesional, contenidos digitales, evaluación y aprendizaje, en tercer lugar, enseñanza y aprendizaje, en cuarto lugar, evaluación y retroalimentación, en quinto lugar, empoderamiento de los estudiantes y en sexto lugar, desarrollo de competencia digital de los estudiantes. En cuanto a los niveles, están viendo en la imagen siguiente que este modelo o este marco europeo establece 3 grandes niveles que van desde el A1 al C2, en el que encontramos el nivel de sensibilización, exploración, integración, conocimiento experto, liderazgo e innovación. Dentro de las 6 áreas, en esta sesión nos vamos a centrar en 3 de ellas: en la de evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital en los estudiantes, que forman parte del tercer bloque o sección de esta sesión, que vamos con ello. En primer lugar, hablamos del área de evaluación y retroalimentación, que se define como la utilización de tecnologías y estrategias digitales para mejorar la evaluación. La evaluación puede ayudar a entorpecer la innovación en la educación. Al integrar las tecnologías digitales en el aprendizaje y la enseñanza, debemos considerar cómo éstas pueden mejorar las estrategias de evaluación existentes. Al mismo tiempo, también debemos considerar cómo pueden emplearse para crear o facilitar enfoques de evaluación innovadores. Dentro de este área encontramos las siguientes competencias. La competencia de estrategias de evaluación, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para la evaluación formativa y sumativa, mejorar la diversidad e idoneidad de los formatos y enfoques educativos. También encontramos dentro de este área la competencia de analíticas de aprendizaje, que consiste en saber generar, seleccionar, analizar e interpretar de forma crítica las estadísticas digitales sobre la actividad, el rendimiento y el progreso del alumnado con el fin de configurar la enseñanza y el aprendizaje. La tercera competencia que encontramos en este área es la de retroalimentación,
programación y toma de decisiones, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para proporcionar retroalimentaciones selectivas y oportunas a los estudiantes, adaptar las estrategias de enseñanza y proporcionar refuerzo específico a partir de los datos generados por las tecnologías digitales utilizadas, así como capacitar a los estudiantes y a los padres para que comprendan las pruebas que aportan las tecnologías digitales y para que las utilicen en la toma de decisiones. El segundo área que vemos en este apartado es el área de empoderar a los estudiantes, cuya definición es el uso de las tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la personalización y el compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje. Las tecnologías digitales se pueden utilizar para promover la participación activa de los estudiantes. Pueden contribuir, además, a apoyar la diversificación en el aula y la educación personalizada, ofreciendo actividades de aprendizaje adaptadas al nivel de competencia, intereses y necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Dentro de este área encontramos la competencia de accesibilidad e inclusión, que consiste en garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades especiales, a los recursos y actividades de aprendizaje, así como tomar en consideración y dar respuesta a las expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos desde un punto de vista digital de los estudiantes, así como a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas en su utilización de las tecnologías digitales. Dentro de este área también encontramos la competencia de personalización, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para atender las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles avanzar a diferentes niveles y velocidades y seguir itinerarios y objetivos de aprendizaje individuales. Asimismo, dentro de este área encontramos la competencia compromiso activo de los estudiantes con su propio aprendizaje, que consiste en saber utilizar las tecnologías digitales para promover el compromiso activo y creativo de los estudiantes con una materia, integrar las tecnologías digitales en estrategias pedagógicas que potencien las habilidades transversales de los estudiantes, el pensamiento complejo y la expresión creativa. Asimismo, consiste en en abrir el aprendizaje a nuevos ámbitos, a contextos del mundo real, que involucren a los propios estudiantes en actividades prácticas, en la investigación científica o en la resolución de problemas complejos o que por cualquier otro medio fomenten la participación activa de los estudiantes en temas complejos. Por otro lado, y como otra de las áreas que nos vamos a centrar en esta sesión, es el área de facilitar la competencia digital en los estudiantes, cuya definición es capacitación de los estudiantes para utilizar de forma creativa y responsable las tecnologías digitales para la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. La competencia digital es una de las competencias transversales que todos los educadores necesitan inculcar en sus alumnos. La capacidad de favorecer que los estudiantes desarrollen su competencia digital. Dentro de este área encontramos la competencia de información y alfabetización mediática, que consiste en incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran a los alumnos expresar sus necesidades de información, localizar información y recursos en entornos digitales, organizar, procesar, analizar e interpretar la información y comparar y evaluar de forma crítica la credibilidad y fiabilidad de la información y sus fuentes.
Por otro lado, dentro de este área encontramos la competencia Comunicación y Colaboración Digital, que consiste en incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieren que los estudiantes utilicen de manera efectiva y responsable las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y la participación cívica. Asimismo, dentro de este área encontramos la competencia de creación de contenido digital, que consiste en incluir actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieren a los estudiantes expresarse a través de medios digitales, así como modificar y crear contenidos digitales en diferentes formatos, enseñar a los estudiantes cómo afectan a los contenidos digitales los derechos de autor y las licencias, y cómo hacer referencia a las fuentes y atribuciones y atribuir las licencias. Asimismo, dentro de este área, encontramos la competencia de uso responsable, que consiste en tomar medidas para garantizar el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes al utilizar las tecnologías digitales, capacitar a los estudiantes para gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías digitales de forma segura y responsable. Por otro lado, encontramos dentro de este área la competencia Solución de problemas digitales, que consiste en incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas técnicos o que transfieran conocimientos tecnológicos de forma creativa a nuevas situaciones. A modo de resumen o conclusión, recordamos que en esta sesión hemos visto, en primer lugar, el marco conceptual del DIGCOM-EDU, del marco europeo de la competencia digital docente. En segundo lugar, hemos visto cuáles son las 6 áreas de las competencias digitales de los educadores. Y en tercer lugar, hemos analizado 3 de estas áreas. Hemos visto el área de evaluación y retroalimentación, en segundo lugar, el área de empoderar a los estudiantes y en tercer lugar, el área de facilitar la competencia digital en ellos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada El campus virtual como entorno para favorecer el proceso de aprendizaje, elementos clave. Esta sesión la hemos dividido en 3 grandes bloques. En primer lugar, hablaremos sobre qué es un campus virtual en la enseñanza online. En segundo lugar, veremos cuáles son los aspectos clave en el uso del campus virtual. Y en tercer lugar, analizaremos los diferentes elementos para facilitar el proceso de aprendizaje dentro de un campus virtual. Vamos con la primera parte, el campus virtual en la enseñanza online. A la hora de definir qué es un campus virtual, encontramos varios conceptos o sinónimos, tales como campus virtual, plataformas docentes, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, etc. Un campus virtual es un LMS, que corresponde a las siglas de Learning Management System, es decir, un sistema de gestión del aprendizaje, que se define como un espacio virtual donde desarrollar distintas estrategias o metodologías docentes. Es decir, un campus virtual es un espacio donde se oferta la formación, se gestionan a los participantes y se ofrecen múltiples actividades y herramientas. Encontramos 2 tipos de campus virtuales o plataformas docentes. En primer lugar, plataformas comerciales y en segundo lugar, plataformas de open source. ¿Qué son las plataformas comerciales? Pues son LMS que se adquieren a través de la compra de una licencia, es decir, de un software propietario, que permiten el uso durante un tiempo y con unos servicios que dependen de lo que se ha pactado o contratado. En este tipo se incluyen también las plataformas creadas y desarrolladas específicamente por cada institución. Por otro lado, las plataformas open source
son LMS o plataformas que pueden ser utilizadas por cualquier institución, ya que el software que se utiliza es de código abierto y son de dominio público. Para estas plataformas únicamente se requiere un coste de mantenimiento, de actualización o de personalización para cada institución. Vamos con la segunda parte de la sesión, donde vamos a analizar los diferentes aspectos clave en el uso de un campus virtual. Estas 5 características o aspectos claves son los de adaptable, accesible, usable, integrable y que facilite el aprendizaje, que veremos en el apartado tercero de esta sesión. Para que un campus virtual sea adaptable, quiere decir que debe adaptarse a las necesidades de los docentes y los estudiantes y permitir las incorporaciones o modificaciones propias de la institución universitaria. Por otro lado, en cuanto al aspecto de accesible y usable, un campus virtual debe disponer de una interfaz moderna adaptada a todos los dispositivos móviles, tablets, móviles, etc., que no impongan el uso exclusivo de un ordenador a los estudiantes y al profesorado. Asimismo, debe garantizar que, sean cuales sean las necesidades del alumnado, puedan acceder a los contenidos, actividades, recursos, etc., sin problemas. Por otro lado, otro de los aspectos claves en el uso de un campus virtual es que sea integrable, es decir, debe integrarse perfectamente con los elementos de gestión de la institución educativa, de las aplicaciones de gestión y planificación académica, repositorios de contenido y portafolios electrónicos, así como con todo tipo de herramientas que permitan asegurar la calidad y originalidad de los trabajos realizados por los estudiantes o para realizar las videoconferencias. En tercer lugar, y dentro de esta sesión, vamos a analizar cuáles son los diferentes elementos para fortalecer el proceso de aprendizaje. El campus virtual debe favorecer el aprendizaje y el trabajo del alumnado, con funcionalidades que ayuden a tutorizar al estudiante desde el asesoramiento personalizado, es decir, que incluya un sistema de tutorización o que lo permita. Permitir y detectar situaciones problemáticas o de abandono de los estudiantes. Por tanto, debe permitir la obtención de datos y análisis de lo que sucede en el aula virtual. Debe usar tecnología actual que permita un entorno tecnológicamente seguro en protección de datos personales y de la información. De una forma más concreta o más específica, dentro de los elementos para favorecer el proceso de aprendizaje, el campus virtual debe ser un entorno para el desarrollo del aprendizaje, es decir, debe proporcionar herramientas, aplicaciones y recursos que permitan una comunicación e interacción activa de los estudiantes, que les permitan desarrollar su proceso de aprendizaje y pasen de ser consumidores de información a productores de información y contenido. Otro de los elementos para favorecer este proceso es el diseño personalizado de aprendizaje. El campus virtual debe funcionar como un asistente personal para los estudiantes, donde se pueda automatizar notificaciones, retroalimentación, acciones o actividades por parte del profesorado. Asimismo, debe detectar estudiantes inactivos a través de un sistema de alerta. Otro de los elementos para favorecer el proceso de aprendizaje son las herramientas para el avance del aprendizaje. El campus virtual debe incluir herramientas que permitan a los estudiantes publicar sus evidencias, las evidencias de su proceso de aprendizaje, las diferentes actividades, trabajos, tareas, etc. Asimismo, el campus virtual debe permitir que el profesorado pueda recopilar estas evidencias y realizar un sistema de evaluación o valoración del aprendizaje del estudiante. Por otro lado, y como otro de los elementos para favorecer el proceso de aprendizaje, encontramos el de campus virtual inclusivo.
El campus virtual debe permitir un alto nivel de accesibilidad, especialmente con adaptaciones para las personas que tienen mayor dificultades o necesidades educativas específicas de apoyo educativo. La inclusión como refuerzo y ampliación de posibilidades a través de la tecnología para aumentar la accesibilidad y eliminar las barreras. En resumen, y a modo de conclusión de esta sesión, hemos visto en primer lugar qué es un campus virtual en la enseñanza online, cómo la definimos y sus características. En segundo lugar, hemos analizado cuáles son los aspectos claves en el uso de un campus virtual. Y en tercer lugar, hemos visto diferentes elementos clave que contribuyen a fortalecer el proceso de aprendizaje dentro de un campus virtual. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Tipos de e-actividades en un entorno virtual de aprendizaje. Esta sesión la hemos dividido en 3 bloques. En primer lugar, hablaremos de las e-actividades a nivel de una definición. En segundo lugar, veremos diferentes tipos de e-actividades según la forma de presentación. Y en tercer lugar, veremos una batería de ejemplos de diferentes tipos de e-actividades. Vamos con la primera parte, e-actividades, definición. Las e-actividades o actividades electrónicas son aquellas acciones online presentadas, realizadas o transferidas a través de un entorno virtual que nos lleven a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las actividades online son acciones que los alumnos llevan a cabo en relación con los contenidos e informaciones que les han sido ofrecidos dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Para que una actividad consideremos que sean e-actividades o actividades online o electrónica, deben cumplir estos requisitos. Se piensan y se diseñan para un entorno digital. Los estudiantes trabajan dentro de ese entorno virtual, bien con un tutor, con o sin supervisión, según la definición de cada una de ellas. La actividad debe de enviarse dentro del entorno virtual y el tutor la revisa y la devuelve con comentarios de esta misma forma. A la hora de diseñar este tipo de actividades debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Deben contemplarse como parte de una acción educativa bien diseñada. Deben atender en todo momento a velar por la coherencia entre los resultados de aprendizaje esperados, las metodologías de aprendizaje seleccionadas y el tipo de feedback y evaluación que se proponga. Asimismo, estas actividades deben ser entendidas como una secuencia de aprendizaje que deben promover el diálogo y la colaboración, orientarse al desarrollo de competencias, poner énfasis en la autogestión del estudiante y, en definitiva, promover un aprendizaje activo. Vamos a ver ahora en esta segunda sesión las e-actividades según la forma en que sean presentadas dentro de un entorno virtual. Por un lado, podemos encontrar actividades que estén intercaladas o al final. Intercaladas, como su propia definición indica, son aquellas actividades que se producen o se plantean dentro del desarrollo de una unidad o de un tema de estudio, mientras que las de al final pues serían al final de una unidad o de un tema de estudio. Por otro lado, encontramos estos tres, según la forma, estos tres. Aquellas actividades que son recomendadas, es decir, que no computan en la calificación, pero que ayudan a reforzar el proceso de aprendizaje. Encontramos también las actividades obligatorias, que son todas aquellas que deben ser realizadas por los estudiantes de forma necesaria para superar la formación. En este caso deben incluir plazos y de entrega. Y por otro lado encontramos las actividades optativas, que serían aquellas que pueden elegir algunas entre varias de las propuestas los estudiantes. Por otro lado, a nivel de formas, también encontramos actividades síncronas o asíncronas. Las síncronas
serían aquellas que se realizan en directo durante una sesión formativa online, mientras que la asíncrona son aquellas que se realizan de forma diferida en el tiempo, es decir, que no tienen lugar en directo durante una sesión formativa. Por otro lado, y a nivel de las formas de presentación de estas actividades, encontramos aquellas que pueden ser individuales, es decir, que las realiza cada estudiante de forma particular, o actividades grupales, que son las que requieren la participación de todo el grupo o un grupo específico de estudiantes. Asimismo, dentro de esta clasificación que estamos haciendo según las formas de presentación, encontramos actividades públicas o privadas. Públicas serían aquellas que se realizan en una herramienta donde todo el grupo de estudiantes puede consultarlas, participar, intervenir, etc. Mientras que las privadas son aquellas que se realizan de forma particular entre el estudiante y el profesorado, o entre un grupo específico de estudiantes. Pasamos ahora a la tercera parte de esta sesión, en el que vamos a ver diferentes tipos de e-actividades. Como veis en este gráfico, los diferentes tipos de e-actividades la podemos ver en análisis y o síntesis, actividades de investigación o resolución de problemas, actividades de interacción o comunicación, actividades de construcción colaborativa o de reflexión. Las actividades de análisis y o síntesis normalmente son individuales y están dirigidas a organizar los conocimientos adquiridos con otros contenidos previos o con determinadas situaciones. Ejemplos de este tipo de actividades serían, por ejemplo, los mapas conceptuales, realizar esquemas, líneas temporales, infografía, pósters, etc. Las actividades de investigación o resolución de problemas pueden ser individuales o en pequeños grupos. Son actividades que plantean una situación significativa, es decir, relacionada con una realidad, a partir de la cual se trabaja implementando un método de indagación más o menos guiado para la obtención de soluciones. Un buen ejemplo de este tipo de actividades son los estudios de casos, los proyectos o los trabajos de campo. Otro de los tipos de actividades son los de interacción o comunicación, que pueden ser en sí misma una actividad o pueden estar integradas, por ejemplo, en un estudio de caso o en un proyecto. En el entorno online, el docente tiene que estar atento y animar a los estudiantes a expresarse, debatir, discutir ideas preconcebidas, etc. dentro de este tipo de actividades. Actividades de este tipo son los debates virtuales o las encuestas de grupo seguidas de discusión. Otro de los tipos de actividades que podemos destacar son los de construcción colaborativa. Estas actividades ponen el énfasis en implicar a los estudiantes en un proyecto para que resuelvan situaciones del mundo real, pasando por la negociación y la elaboración colaborativa de soluciones. Otro de los tipos de actividades que destacamos son los de reflexión. Son actividades que activan experiencias previas, posicionan de forma crítica al estudiante frente a hechos y situaciones y ayudan a internalizar conocimientos gracias a la actividad de guía del docente. Pueden tener la forma de diarios reflexivos en un blog o lecturas dirigidas con preguntas, portafolios, etc. En resumen, y a modo de conclusión de esta sesión, hemos visto en primer lugar cuál es la definición de e-actividades o actividades online. En segundo lugar, hemos visto los diferentes tipos de actividades según la forma de presentación. Y en tercer lugar, hemos hecho un análisis de los diferentes tipos de actividades que podemos llevar a cabo dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Modelos de acreditación y certificación de la competencia digital docente. Esta sesión la hemos dividido en 3 bloques. En primer lugar, presentaremos un modelo para el dominio de uso de las TIC.
En segundo lugar, hablaremos o presentaremos diferentes modelos de certificación en el uso de herramientas digitales. Y en tercer lugar, veremos varios ejemplos de modelos de certificación de la competencia digital. Vamos con la primera parte, donde vamos a ver un modelo para el dominio de uso de las TIC. En concreto, hablamos del modelo TPACK. Este es un modelo que busca reflexionar sobre los tres tipos de conocimientos que los profesores necesitan dominar para incorporar las TIC de forma eficaz en sus prácticas educativas, con el fin de lograr un aprendizaje significativo de los alumnos. El modelo TPACK supone un reconocimiento en tres ámbitos necesarios: el conocimiento disciplinar, el pedagógico y el tecnológico, aunque más que a competencias se refiere a conocimientos didácticos que el profesorado tiene para incorporar las TIC dentro de sus materias. Los tres conocimientos que establece este modelo son el conocimiento tecnológico, es decir, conocimiento sobre las creencias en tecnologías, herramientas, aplicaciones o recursos. En segundo lugar, el conocimiento pedagógico, es decir, conocimiento sobre las metodologías y los procesos de enseñanza. Y en tercer lugar, el conocimiento del contenido, es decir, conocimiento de la materia que debe ser aprendida por el alumnado. Una vez visto este modelo, vamos a ver en la segunda parte de esta sesión diferentes ejemplos de certificación en el uso de herramientas digitales. A continuación, y como veis en el siguiente esquema, vamos a ver diferentes ejemplos de pruebas de certificación que están vinculadas a la dimensión técnica de uso de herramientas digitales. En primer lugar, hablaremos de la certificación ECDL. En segundo lugar, veremos la certificación ACTIC por parte o que nos ofrece la Generalitat de Cataluña. Y en tercer lugar, vamos a ver la certificación CODIX, que es una certificación que nos brinda la posibilidad que nos ofrece la Xunta de Galicia. Vamos con la primera de ellas. En primer lugar, hablamos de la certificación ECDL, que la propone la fundación que lleva el mismo nombre. Se trata de una acreditación internacional que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y completa en informática a nivel de usuario. La certificación se divide en 7 módulos que se caracterizan por ser más de tipo tecnológicas, primando el buen uso y manejo de herramientas frente al desarrollo de otras áreas de esta competencia. La acreditación ACTIC es una acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación que nos ofrece la Generalitat de Cataluña. Esta acreditación es un instrumento que está destinado para cualquier ciudadano que desee recibir la acreditación oficial de competencias en el uso de las TIC. Evalúa la competencia digital de forma integral, destreza, conocimientos y actitudes. Se da importancia en esta acreditación a conceptos básicos referidos a la sociedad de la información, la cultura digital o el uso seguro y responsable de las TIC. Tiene en cuenta que las tecnologías no solo tienen el componente de información y comunicación, sino también el componente de relación y social. En tercer lugar, vemos la certificación CODIX, que es la certificación gallega de competencias digitales en ofimática. Esta certificación supone un documento que acredita la posesión de conocimientos, capacidades y actitudes en el ámbito de las TIC. Esta certificación está gestionada por la oficina CEMIT de la Xunta de Galicia y permite certificar competencias digitales en ofimática, cuando, previa evaluación, la persona evaluada acredite las capacidades, destreza y conocimientos en ofimáticas, que están definidas en un plan formativo ofimático de Galicia. En la tercera parte de esta sesión nos vamos a centrar en presentar algunos ejemplos de certificaciones de las competencias digitales. Como pueden ver en el esquema, vamos a ver, en primer lugar,
el modelo de certificación de competencias digitales de la Junta de Castilla y León, Tu-Certi-CIL. En segundo lugar, veremos el modelo que nos ofrece el Instituto Asturiano de Administración Pública. Y en tercer lugar, veremos en el ámbito educativo, por un lado, el modelo que nos ofrece la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y por otro lado, el que nos ofrece el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF, del Ministerio de Educación. Vamos con el primero. En primer lugar presentamos el modelo Tu-Certi-CIL, que es un modelo de certificación de competencias digitales de la Junta de Castilla y León. Es un modelo de certificación que está basado en el modelo europeo de competencias digitales de la Unión Europea, el modelo o marco europeo DIGCOM. Se trata de una prueba disponible para cualquier ciudadano que resida en Castilla y León, que pueda acreditar un nivel básico o medio de competencias digitales, siguiendo las áreas, descriptores e indicadores que vienen establecidos en el modelo europeo DIGCOM. Por otro lado, presentamos el modelo de acreditación de competencias digitales del Instituto Asturiano de Administración Pública. Es una certificación que está a disposición del personal de la Administración asturiana, con la posibilidad de certificar su competencia digital mediante la realización de una prueba teórico-práctica, concreta para cada nivel y área los descriptores de esta competencia, ofreciendo a su vez el catálogo de cursos que se pueden realizar para mejorar, en concreto, cada una de estas competencias. Dentro del ámbito educativo, y en primer lugar, hablamos de la certificación en la aplicación de las TIC que nos ofrece la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Esta certificación no se concibe a nivel individual, sino que es en relación con el centro escolar. Se trata de una certificación ofrecida para los centros docentes no universitarios que están sostenidos con fondos públicos dentro de la Comunidad de Castilla y León. Esta certificación garantiza la aplicación de las TIC en las áreas de integración curricular, infraestructuras y equipamiento, formación del profesorado, comunicación e integración institucional y gestión y administración del centro docente. Otro de los ejemplos de certificación de competencias digitales en el ámbito educativo es la certificación de la competencia digital docente a través de un portafolio que nos ofrece el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Con este instrumento, que es un portfolio, cualquier docente puede no solo conocer su nivel de competencia digital, que se establecen desde un nivel A1 hasta un C2, sino que puede recibir directrices formativas recomendadas para mejorarlo. Además, podrá acreditarlo oficialmente. Es un instrumento, el primero, que plantea no solo cómo autoevaluar un indicador de una competencia, sino que también ofrece la posibilidad de evidenciarlo mediante los que ellos denominan un portaevidencias. En resumen, y a modo de conclusión de esta sesión, hemos visto en primer lugar un modelo para el dominio del uso de las TIC. En segundo lugar, hemos visto algunos ejemplos de certificación en el uso de herramientas digitales. Y en tercer lugar, hemos visto algunos modelos de certificación de competencias digitales. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. Hola, os doy la bienvenida a esta sesión denominada Ser Docente 2.0. Cómo crear tu marca digital docente. Esta sesión la hemos dividido en tres apartados. En primer lugar, hablaremos de la web 2.0, cuál es su filosofía, herramientas y definición. En segundo lugar, hablaremos de cómo construir un proceso de marca digital docente 2.0. Y en tercer lugar, hablaremos del concepto de reputación online. Vamos con el primer apartado, la web 2.0, filosofía y herramientas. El concepto de web 2.0 fue utilizado por primera vez en el año 2004 por Tim O'Reilly y Dave Dougherty.
Y en cuanto a sus orígenes, tenemos que remontarnos a finales de los años 90, cuando aparece el protocolo World Wide Web, WWW. Otro de los hitos importantes del surgimiento de la web 2.0 fue en el año 2000, cuando hubo un boom del surgimiento de los blogs. En 2001, que también supuso un hito importante, fue el nacimiento de Wikipedia, y ese mismo año el crecimiento de la red gracias a los contenidos generados por los usuarios, en el que a partir de ese momento cualquier usuario podía expresarse en la red, y se empezó a generar lo que hoy día conocemos como un nuevo modelo de comunicación en la red. La web 2.0, como definición, supone un conjunto de herramientas, servicios y recursos que permiten a los usuarios generar y compartir contenido, conocimiento, teniendo en todo momento el control de sus datos. La web 2.0 supone una combinación entre estos cuatro elementos: usuarios, servicios, herramientas y medios que se interconectan para participar, interaccionar, conversar y generar contenidos. La web 2.0 surge con la propia evolución del Internet. En un primer momento, Internet surge como una simple conexión entre ordenadores, donde los usuarios solamente se comportaban como consumidores de información. Pero con la evolución de este tipo de herramientas y de Internet, Internet se convierte en un espacio de creación y gestión del conocimiento, donde los usuarios pasan de ser meros consumidores de información a convertirse en productores de conocimiento y de información, conocidos normalmente con el término de prosumidores. Y todo ello se produce gracias al surgimiento de herramientas y aplicaciones de lectura, de escritura, de colaboración. Empieza a surgir el concepto de inteligencia colectiva, de generar conversación. La red o Internet se convierte en un entorno más personal y donde surge más transparencia. Entonces, esta evolución de Internet es lo que realmente da surgimiento al concepto que estamos abordando de Web 2.0, donde la participación se realiza de forma colectiva, colaborar y compartir con otros usuarios es la finalidad, y esta evolución o este concepto de Web 2.0 exige un cambio de mentalidad, una nueva forma de comprender y utilizar Internet, ya que se producen interacciones, relaciones y redes, y comienza a hablarse ya de estudiantes 2.0, escuelas 2.0, profesionales 2.0, es decir, que este tipo de herramienta empieza a integrarse en los diferentes sectores de la sociedad. En segundo lugar, y como segunda parte de esta sesión, vamos a ver la marca digital docente. Es decir, vamos a ver cómo crear una marca digital docente a través de la puesta en marcha y del diseño de un plan de social media. Un plan de social media que es una estrategia de presencia en los medios sociales. El objetivo de un plan de social media, como docentes, es sacar el máximo partido a estos nuevos canales de comunicación aprovechando sus potencialidades y que vaya en beneficio de nuestra labor docente. El diseño o el proceso de un plan de social media están viendo en el siguiente esquema cuáles serían sus grandes bloques o apartados. En primero, tendríamos la definición de objetivos. En segundo, la identificación de nuestro público objetivo. En tercer lugar, la elección de los medios sociales. En cuarto lugar, la estrategia para cada medio. Y en quinto lugar, la evaluación y el seguimiento, que vamos a ver cada una de estas partes de forma resumida. Como hemos dicho, la definición de los objetivos supone la primera parte de esta definición de plan del social media, que consiste en definir con qué finalidad voy a llevar a cabo esta presencia en medios sociales y, en segundo lugar, definir cuáles son mis áreas de interés. En segundo lugar, dentro de este proceso debemos de identificar cuál es nuestro público objetivo, es decir, a quién me dirijo.
si me voy a dirigir al alumnado, si me voy a dirigir a otros docentes, a la comunidad científica, etc. Es decir, tenemos que identificar claramente dentro de mi plan de social media cuál es mi público objetivo. Y en segundo lugar, dentro de esta identificación, tenemos que definir cuáles van a ser las sinergias o relaciones, es decir, a quién voy a seguir o contactar, quién espero que me siga o me contacte. Es decir, tenemos que identificar en este segundo bloque de este proceso qué voy a aportar yo al ámbito de las redes sociales o del ámbito digital y qué me van a aportar a mí. Es decir, la finalidad de esta segunda parte es establecer los mecanismos de comunicación, de relación, de interacción y de participación y aprendizaje dentro del ámbito del social media. Por otro lado, y como otro de los apartados dentro de esta definición de mi proceso de social media, tenemos que establecer o seleccionar cuáles van a ser aquellas redes o medios sociales que voy a elegir, cuándo y cuánto, es decir, gestionar nuestra dedicación y planificar muy bien cuál va a ser nuestra dedicación dentro de este proceso. ¿Qué contenido voy a publicar y a compartir? ¿Cuáles son las herramientas o recursos que voy a utilizar como soporte dentro de mi plan de social media? Si voy a utilizar un blog o voy a utilizar las redes sociales, etc. Y por otro lado tenemos que definir cómo hacerlo, es decir, tenemos que establecer un procedimiento o una estrategia de social media. ¿Que cómo hacemos eso? Pues sería el siguiente apartado, es establecer una estrategia por cada medio. Es decir, cada red social o cada medio digital social que yo elija, tengo que establecer cuál es el tipo de contenido que voy a publicar, con qué frecuencia, cuál va a ser el diseño y procurar que sea un diseño atractivo y establecer las líneas o la estrategia de cómo generar conversación. Por último, y otro de los apartados dentro de mi proceso de social media, va a ser, y muy importante, llevar una evaluación y un seguimiento. Tenemos que llevar un control del impacto del contenido que yo publico o que publicamos en nuestras redes sociales, dinamizar el contenido en la red, moverlo para que tenga impacto en nuestra participación, reacciones, comentarios, generar debate. Y es muy importante para llevar la evaluación y el seguimiento que nos apoyemos en alguna herramienta de analítica web para analizar el impacto que todas nuestras publicaciones y reacciones tienen dentro del ámbito de del social media. En tercer lugar, y dentro de esta sesión, nos vamos a centrar en hablar sobre el concepto de reputación online. Como sabemos, Internet, y gracias a esta web 2.0, se ha convertido en un escaparate más amplio para la opinión y la valoración. El concepto de reputación online lo podemos definir como la suma de todas las opiniones online que se produce sobre nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio o nuestra persona. Es decir, si yo he generado un plan de social media y lo he puesto en marcha, pues la reputación online sería todas aquellas opiniones que sobre mí se genera en la red. Para valorar cuál es el impacto o la reputación online, lo primero que tenemos es que identificar las referencias, es decir, tenemos que hacer un rastreo permanente de qué se dice de nosotros en la red. Y en segundo lugar, valorar esas referencias a nivel de diagnóstico, de cantidad y calidad, qué dice la red que no debería decir de mí o qué dice la red que no debería decir de mí. Son elementos que tenemos que tener en cuenta para valorar nuestra reputación online. Y a modo de consejo, de cara a la reputación online y a llevar a cabo nuestro proceso de plan de social media, es muy importante que en la red cuidemos nuestra imagen. Tengamos en cuenta que todo lo que hacemos en la red deja huella. Y otro consejo importante es generar networking, es decir, compartir, contactar, participar, pero siempre hacerlo con un contenido de calidad y que siempre se ajuste a nuestro perfil docente. Compartir experiencia tiene mucho valor en la red, pero siempre debemos hacerlo cuidando nuestra imagen, lo que decimos, lo que los demás dicen de mí y lo más importante,
siempre que sea lo más pertinente y ajustado a nuestra intención y a nuestro perfil docente. A modo de resumen y conclusión, en esta sesión, en primer lugar, hemos visto la web 2.0, su filosofía y herramientas. En segundo lugar, hemos visto la marca digital docente, analizando todos los aspectos más importantes de un proceso de social media. Y en tercer lugar, hemos dado algunas pinceladas sobre el concepto de la reputación online. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés.